Saludos, saludos, encantado de estar una vez más con ustedes en Econotemas, en la grata compañía de Carlitos. ¿Cómo va todo, Carlos? Aquí estamos, mira, don Carlos, Mozart de Lance. Mira, Carlos. Cuéntamelo. Tengo aquí, te voy a contar ahorita un conversado que tuve muy bueno con Pepe Abreu sobre el salario, sobre pensiones y sobre la reclasificación. Pero eso te lo voy a contar ahorita. Yeah. Ahora cuéntame. Debería invitar a Pepe un día. Lo voy a invitar. Otra cosa es la inflación que seguimos viendo cómo anda en el país, y los hoteleros, la Azonadores, que hizo una muy buena feria para mostrar por dónde anda el turismo, que sufrió una caída. La más fuerte fue en julio, una caída muy fuerte en los visitantes, y hay que ver cómo ha ido recuperándose eso. Ellos dieron información en ese espacio que se celebró recientemente en el este, que es la capital del turismo. Que es la capital del turismo. Así que en breve, don Carlos Cuello y yo le vamos a contar sobre estos tres aspectos en Econotema. Volvemos. Carlos, dime cómo anda la inflación. Entonces, ese es uno de los pilares de la administración monetaria financiera del país, el mantenimiento de esos niveles de inflación tan bajitos. Mira, uno de los objetivos de cualquier banco central en el mundo es precisamente eso no es fácil lograrlo. Mantener relativamente estable el nivel de precio de la economía. Sí. Esos son los objetivos macroeconómicos, y los bancos centrales es una de sus funciones. En el caso del Banco Central de la República Dominicana, como muchos bancos centrales en el mundo, ha adoptado en los últimos años del 2012 lo que es el objetivo meta-inflación. ¿Objetivo? O sea, meta-inflación. Meta-inflación. Se ha definido una inflación como objetivo, y entonces todo lo que tiene que ver con la política monetaria, con materia de política cambiaria, política comercial, debe girar en torno a mantener dentro de un rango, porque el objetivo de metainflación se traza con un rango de variación. En el caso nuestro ha estado fijo desde el año 2012, 4% más o menos. O sea, menos 3. El extremo inferior. Exacto. Extremo superior, 5. Entonces, en el caso de la variación, este objetivo requiere que se mantenga permanentemente información. Y de hecho el Banco Central lo está haciendo, sí. ¿no? Tiene a sus críticos, hay quienes entienden que limita lo que es la capacidad de expansión de los bancos centrales para evitar que le pueda distorsionar lo que es su meta. Sin embargo, en el caso nuestro hay que reconocer que con todo y que en este segundo semestre se ha estado liberalizando recursos que de alguna manera tienden a presionar la inflación. Sí, claro que la expansión monetaria. Por supuesto. Pero con todo y eso, el primer semestre fue baja la inflación, menos de un 1. Y ahora ya al octavo mes del año, la 2/3 parte del año, sí. Para el mes de agosto fue apenas 0.34%. A pesar de que ya se sienten los efectos del flujo de recursos de la economía liberalizado, y la presión que eso de alguna demanda. Manera hay una presión sobre la demanda. Claro. Y eso es importante, pero aún así sigue manteniéndose súper baja. Sí, y con otro. Ya ellos proyectan a final de año, más o menos por lo que vamos a dar. Está proyectado el 4%, porque ese es un objetivo meta. No digo como objetivo, pero de acuerdo a cómo va. Yo digo la proyección, mira, porque ya pasamos un primer semestre. En lo que va del año, te despunta. No, los primeros 8 meses del año, la acumulada, que esto exactamente, es de 1.99, digamos un 2%, que es la mitad, todavía está por debajo del rango inferior, ¿no? Sí. Son 8 meses ya. Sí. Pero si la tomamos anualizada, que es de agosto a agosto, ahí es un año, aunque no es un año calendario, ¿no? Eso da 1.7. 1.7. O sea, por debajo. Ese ha sido el promedio en los últimos años, más o menos ese ha sido el comportamiento de
de la inflación. Puede variar, mira. Puede variar porque ahí está el componente del petróleo. Eso te iba a decir. El componente, sí. Aquí en nuestro caso más sensible es el petróleo. Es el petróleo, sí. Afortunadamente en lo que va del año se ha mantenido por debajo incluso sí, de lo que nosotros. Y las variaciones cuando muchos se alejaron, se ha colocado en 68 sí. Y por ahí nunca no ha estado en 70. Mira, el sector que más influyó para esa variación al índice de precio al consumidor, que repito es relativamente baja, fue educación, como es natural, la apertura, la apertura del año escolar, la compra de los útiles. Claro, sí, es muy prácticamente imposible que de un año a otro tú consigas mantener frisado los precios de la educación. Eso es imposible. Eso es imposible. Imposible. Entonces, de por sí que ellos tienen su propio mecanismo de cambio de uniforme, cambio de libro, cambio de tarifa, todo eso varía. Sí, pero, todo varía. Pero es que es natural, porque por ejemplo, ¿cómo natural? Hubo un ajuste de salario mínimo. Por ejemplo. Entonces, el colegio no puede mantener la misma tarifa que tenía antes del ajuste de salario mínimo. Eso es verdad. Entonces, los materiales no se mantienen estáticos, pero además tú sabes que hay cambios también en lo que son los gustos o preferencias. O sea, antes nosotros nos compraban antes un compás, una regla, un lápiz, lápiz de colores. Ya ahora es la computadora. Ya no. Ahora es. Entonces ya hay otros costos que se van y el colegio que no incluyó esos nuevos elementos, esos nuevos recursos, se queda atrás. Así es. Entonces, pero bueno, las autoridades siguen bien, Cupay, con el asunto del control. Sí, estamos muy bien en materia de inflación, como te digo. Yo te lo decía desde un principio, con esta política expansiva, es casi seguro que en este segundo semestre la inflación... claro. Pero con un 2, que es una tercera parte del año, podríamos terminar dentro de la meta de inflación. Quizás el Banco Central dice que aspira a terminar en el rango inferior de la meta inflación. Sería 3, entre 3 y 4. Otro tema es el del turismo. Le dijimos que el turismo tuvo aquí un choque terrible, fruto de una campaña que se hizo con componente internacional y nacional, y eso pues disminuyó el flujo, sobre todo de pasajeros provenientes del principal polo, que es los Estados Unidos. Desde ahí es que recibimos el mayor número de turistas que viene a disfrutar de los recursos naturales y de la República Dominicana. Entonces hubo un problema con eso. Las autoridades reaccionaron junto con el sector empresarial para tratar de reponernos, pero aún así hubo una disminución que se sintió, sobre todo en el mes de julio. Hubo una merma considerable de visitantes de los Estados Unidos a la República Dominicana y de otras áreas, pero sobre todo Estados Unidos. Sin embargo, ahora en una feria o exposición que acaba de organizar Azonadores, se habla de un resurgimiento, de un relanzamiento y de un reposicionamiento del turismo en la República Dominicana. ¿No es así, Cuello? Mira, dicen que a veces no hay mal que por bien no venga. En realidad, eso, han tomado medidas. Eso nos enseñó a nosotros, ¿no? Que debemos tomar medidas para protegernos de la amenaza, de las agresiones, ¿no? Sí. Porque en realidad desde un principio se vio qué vulnerables éramos. Y desde un principio se vio que la campaña era dirigida, ¿no? Pero con elementos que se pudieron tomar. Sí, pero dice... Ese elemento de la señora esa que hizo la denuncia, si hubiese en ese centro hotelero cámaras como las que se usan ahora, probablemente ya no hubiese tenido ningún tipo de impacto. Se han definido nuevos códigos. Algunos no sé hasta qué punto llegarán. Ya tenemos 2 decretos con relación a eso. Pero como quiera, hay algunos aspectos que va a ser difícil que se puedan tener un pleno control, ¿no? Esto no claro. No puede tampoco, por asunto de control, y respetar lo que es la privacidad de la gente, ¿no? La intimidad. Entonces, de todos modos, eso nos obligó a tomar medidas, mejor las cosas. Dicen los hoteleros que se han estado recuperando, que la pérdida fue muy fuerte en el mes de julio. Fue fuerte, claro. Solo de Estados Unidos fue un 20%. 20%. Ellos dicen que hubo cancelaciones masivas de eventos, que son las que más le perjudican, porque un evento de esos te reserva 100, 200, 300 habitaciones. Por supuesto. Entonces, y tuvo su secuela sobre el empleo también, ¿eh? No, naturalmente. Tuvo su secuela porque se despide gente. Sobre todo los empleos indirectos. Eso son muchos. Y se afecta a las pequeñas empresas que les suple los hoteles. También.
Pero Sí. afortunadamente esto parece que fue coyuntural y se está trabajando, Y se está trabajando en la recuperación. Porque el turismo es un sector que tiene un efecto de arrastre sobre todas las otras Óyeme, actividades. increíble. Los otros días, yo no sé si tú viste que en este país se producen 200 millones de huevos mensuales. Sí, sí, sí. Oye, eso da 2.400 Es que, millones señor, de huevos. eso es exportación, nosotros estamos exportando ahí Claro. a los hoteles. Claro. Todos esos alimentos, Claro. frutales y todo, eso es ahí. Claro, entonces Qué la interesante. producción tiene su planificación. Claro. Producción agropecuaria. Y Si de se te repente, cae- cuando viene una situación así, Sí, ahí viene la pérdida. sí. Es así. Pero afortunadamente parece que todo se va A recuperar. superando y yo pienso que vamos a salir más fortalecidos. Yo creo que sí. Después de esto, el país sigue siendo el principal centro turístico. Sin lugar a dudas. De la región. Ajá, latinoamericana y está entre los primeros 4 del continente Del continente americano. superando países o igualando países Increíble. como Colombia, Sí, por así ejemplo, mismo. casi igual que Chile, Sí. países que tienen diversidad de, digamos, de recursos, cosas que ofrecerle a un sí, claro, turista, ¿no? sí, así es. Así es que Pero vamos a ver cómo esperar que seguimos. las cosas Sí. sigan mejorando cada Sí. día. Al retorno vamos a hablar de los trabajadores, las relaciones laborales, trabajadores, ingresos y ese tipo de cosas. Volvemos ahora. Te dije que te iba a contar, y a ustedes les iba a contar un conversado que tuve con Pepe Abreu. Pepe Abreu, que es el jefe de la Confederación Sindical. Una persona que yo le tengo mucho aprecio, respeto, cariño. Pepe Abreu, yo le preguntaba a Pepe Abreu en Diario de Cuatro, ayer, le decía, Pepe, y esa marcha que yo vi, el Abraham Lincoln en esta semana, bajando en masa, me recordó aquellos tiempos de los trabajadores en las calles, bajando en masa por toda la Lincoln hacia la torre empresarial. ¿Y qué era eso? Porque casi los medios no lo reseñaron, pero yo lo presencié y lo grabé y lo envié. Y Pepe me dijo a mí, bueno, esos son los trabajadores de la construcción que están pidiendo que se les tome en cuenta porque ellos están fuera, quedaron fuera de esa discusión que hubo para el aumento del salario mínimo. En ese sentido yo, Pepe, y a propósito de eso, ¿le pagaron los cuartos a los muchachos de allá de Punta Catalina? Me dijo que le saldaron a toda la gente ahí en Punta Catalina. Digo, Pepe, y la gente que faltaba por pagar, las MIPYME y los comerciantes que se inventaron que no podían pagar, dice, todos pagaron, se pusieron al día, porque eso iba a ser penal. Si ellos no cumplían con eso, iba a ser penal. Digo yo, pero entonces, Pepe, la cosa anda bien. Digo, solo hay un punto, que ustedes no se ha cumplido, no hay señales de cumplir con la reclasificación. Me dice, no, estamos en eso, solicitamos que eso sea una comisión de técnicos, no solo de nosotros, para discutir la reclasificación. Y ya nosotros presentamos nuestro equipo técnico, estamos esperando al equipo de los empresarios para junto al gobierno iniciar eso. Para eso tenemos nada más y nada menos que 2 años antes de la próxima discusión del salario, que dentro de 2 años. Eso fue más o menos a grosso modo. ¿Cómo tú ves ese tema salarial? ¿Cómo tú ves ese tema de la reclasificación, Carlos Cuello? Mira, para que la economía funcione y para que nosotros podamos garantizar la estabilidad macroeconómica, tiene que haber estabilidad social. Y la estabilidad social yo pienso que empieza por la relación entre el trabajo y el capital. Así es. Eso es fundamental. Donde el Estado, por supuesto, que tiene un rol que jugar como de arbitraje, representante de todos los facilitador, diferentes sectores de, sí, claro, de la vida nacional. Recientemente, vimos las discusiones del reajuste salarial, que aunque se limita a lo que es el salario mínimo del sector laboral no sectorizado, o sea, hay como 12 sectores que están al margen, sí. Zona Franca, Me dice construcción. Pepe que, por ejemplo, el sector de hotelero
Tiene 3 salarios mínimos, 3 Sí, salarios sí, sí, mínimos. sí. Y eso, Y así hay otro que tiene eso se 4, entiende, 5, porque fíjate 6. cuál es el propósito cuando se hace un reajuste salarial. Si bien se persigue mejorar la calidad de vida y las condiciones del trabajador, pero también hay que tomar el debido cuidado de no perjudicar al sector empleador, porque a la larga le vamos a hacer un daño a quienes decimos defender. Si tú pones, por ejemplo, ahora mismo, como plantean algunos desorejados, un salario mínimo aquí de $1,000, eso suena bonito y los trabajadores, algunos trabajadores quizás hallarán de cauto, Sí, pero pero eso te va a crear un te desempleo. un despido, mira, masivo. Claro. Masivo. Porque las empresas no pueden están en pagarlo. condiciones. Se dirá, bueno, que las empresas ganan mucho, sí, pero que la lógica del capitalismo es que ganar. las empresas tienen que generar utilidades para poder reinvertir, porque también las empresas tienen que Cubrir mantener sus costos y mantener un plan de reinversión sí, y de actualización. y de expansión. Claro, pero Porque además, todos buscan eso. pero además el capital busca un rendimiento. Sí, claro Si que tú sí. no me lo pagas, yo Sí. me voy a la No, si bolsa no, no de es capital. valores o me Claro. voy a los sacos del país, Claro. que es peor todavía. Exactamente. Entonces hay que buscar esa armonía en el sector Pero lo de la laboral. reclasificación, Cuello, que es Eso algo que quedó pendiente. eso quedó en el tintero. Hay 2 años. Pero se insiste en que la reclasificación hay que tener cuidado porque pudiera variar hacia arriba salario, pero también pudiera variar hacia abajo salario. No puede bajarlo. Y entonces eso sería inconstitucional. No, por ley no puede bajarlo. Eso tenemos que estar bien claro. No puede bajar el salario por ley. ¿Y entonces cómo se ahora, clasifica? ahora, lo que sucede aquí es que el sector laboral, el sector patronal, perdón, está tomando como referencia la ley de las MIPYME. Antes no teníamos ley de las MIPYME. Pero hay una ley. Entonces esa ley sí establece lo que es una pequeña, lo que es una mediana, Y lo la que es una micro, grande. y la micro, pequeña y Exacto, gran empresa. sí. Esa ley lo establece. Ahora esa ley lo establece dentro de lo que son los parámetros internacionales para la clasificación. El volumen de venta, el número de trabajadores, sobre todo Sí, el más de trabajo, internacionalmente exactamente. utilizado Son esos es dos componentes el número de básicos, trabajadores más trabajadores. utilizado internacionalmente, ¿no? Pero además se utilizan los ingresos que genera la empresa también. Y en el caso nuestro las instalaciones, o sea, el monto, no solamente el capital como tal, el capital, patrimonio, sino todo el conjunto de las inversiones. Entonces, el sector laboral ha insistido en mantener esa escala. Sin embargo, hay que ser consciente. Esas escalas fueron fijadas por allá por los años 80. Entonces, el valor del dinero en el tiempo no es el mismo. Y la empresa que tenía unas instalaciones de 4 millones en los años antes del siglo pasado no son 4 millones. Ya no son 4 Entonces, millones. habría que buscar una... Por eso tiene sentido lo que dice Pepe, que eso tiene que ser a nivel técnico. Sí. Libre de emociones y de populismo y nada de eso. Ahora mismo tú vendes una propiedad que tú compraste en los años 80, todavía en el año 90, que parece que fue ayer, pero ya van a ser 30 años. 30 ¿no? años. En el año 90, esa propiedad te costó $1 millón, ahora tú la vendes en 10 millones. Sí, y la Tú gente sabes se que aquí, espanta, tú dice, sabes "No, que pero es aquí así". la ganancia de capital tributan. Sí, O sea, tienes que pagar el 27% de impuestos. claro que sí. O sea, tú dices, no, pero yo no puedo. Porque tú vas a decir, bueno, pero si el costo fue $1 millón y la vendí por 10, hay 9 millones que son ganancias de capital. Y sobre esa ganancia... Pero no es así. No es así. La renta tiene un factor de ajuste que reconoce el valor Anterior. cercano al actual. Al actual. Ay, Y entonces, en función de eso, es que habría ganancia de capital. Porque tú no puedes considerar ganancia de capital lo que es el valor, la expresión del valor. Entonces, se utiliza ese patrón de ajuste. Pon tú que de 6 millones. Entonces, solamente tributaría sobre los Sobre 4. los 4. Que sería como $1 millón y pico más o menos, ¿no? Entonces, no se puede mantener valores sin ajustar de tanto tiempo atrás. Entonces, lo que yo pienso es que tienen que buscar un intermedio ahí, ¿no? Donde se fije otra escala. No necesariamente la ley de la MIPYME necesariamente tiene que aplicar para todos los casos. Aquí se podría establecer una escala diferenciada, pero de que esa escala hay que ajustarla, no hay lugar a duda, hay que ajustar esa escala. Y entonces el otro componente que es inquietante, no solo para los trabajadores, sino para mí, para cualquier otro, es que son la cantidad Te iba a decir una de cosa, salarios mínimos. te iba a decir una cosa. 17 salarios mínimos, Cuello, en el país. Sí, es verdad, pero fíjate otra cosa, cuando Eso es una cuando se distorsión vaya a grande. hacer esa escala, habrá que tomar la debida previsión, porque qué? lo que en ese momento estén pagando sobre la escala anterior no pueden bajar el salario.
Entonces habría que proteger a las empresas anteriores, pero van a quedar en desventaja. No es fácil el asunto, ¿no? Te estoy diciendo. Y lo de los salarios mínimos, tú sabes que siempre en toda economía hay actividades que se busca estimular, incentivar, ¿no? Y una forma de hacerlo, los gobiernos a veces renuncian a impuestos. El caso de la zona franca. Las exenciones. El caso de la zona franca, Sí, las exenciones, como sí. pasó con la ley 299, las exenciones, exoneraciones. Claro. Es una forma de estimular, de incentivar. Y dio su fruto porque te agarran y te crean empresas, te crean espacios. En toda economía. laborales. Entonces, el fijar un salario diferenciado es una manera también, ¿no? Sobre todo en algunas actividades donde hay mucho desempleo y tú quieres de alguna manera incentivar, estimular sí. e integrar esa población sobrante. Entonces se puede fijar, el gobierno puede fijar salario diferenciado, el gobierno puede fijar salario mínimo diferenciado. El hecho de que se unifique, no creo que sea tan fácil, ¿eh? No creo que sea tan fácil. Unificar un salario. Unificar todo el salario mínimo en uno, todas las actividades. Esos son uno de los planteamientos que hace. Por ejemplo, el sector agropecuario. Julio Ortega, pero yo no Pero creo. el sector agropecuario, por ejemplo. Yo no creo que esta economía sea. El salario en el campo. No, eso no. Siempre ha sido diferente. Siempre ha sido diferente. Imagina que a ti te pongan salario. Te lo pagan de por hora. Supónete que a ti te pongan en el campo. Por día. Al trabajador. Sí. Supone que a ti te pongan en el campo un salario igual al salario mínimo. Que No, serían, deja de producir. va a tener que pagar claro. No. como 1.000 pesos diarios. Sobre todo un sector tan No, pero que la producción tampoco un resiste. sector tan vulnerable. No, y la producción no resiste. claro, eso. porque hay riesgos. Y los riesgos. Claro, eso corre por cuenta del empresario siempre. Sí, así es. Bueno, se Bueno, nos terminó el muchas tiempo, gracias. ya nos están echando. Hasta Bueno, la próxima semana, bueno. si Dios quiere, nos encontraremos por aquí. Gracias. Que se me siga pegando tu brillantez. Nos vemos. Bye bye. Se me pega de ti.